Bienvenida, Joana. Qué gusto tenerte con nosotros aquí en el Congreso Juconi 2017. Sabemos que te dedicas a temas muy interesantes de narración de historias usando la tecnología. Entonces, pues nos gustaría hacerte algunas preguntas sobre esto para que podamos conocer un poquito más y escuchar de tu experiencia. ¿Qué es la narración para la transformación? Bueno, primero quería agradecer mucho a Juconi que me invitaron a participar de esta conferencia y realmente ha sido muy interesante la conferencia. Pero para responder a la pregunta, yo veo que mucha gente que trabaja en esta área de intervención contra la violencia con niños trabajan con historias, pero en ese trabajo estamos usando las historias de una forma tal vez un poco más específica. O sea, estamos juntando narraciones personales que vienen de las experiencias cotidianas de la gente, pueden ser niños o entonces también pueden ser los padres, y hablan en estas historias sobre algunas mudanzas o cambios que han pasado en su vida. Entonces, buscamos estos momentos así muy centrales que pueden tener un significado mayor para entender la situación de la persona y juntamos con esas narraciones que se cuentan en las propias palabras las personas, juntamos esto con imágenes y las grabaciones de ellos sobre las experiencias. Entonces, cuando juntamos eso todo, hacemos como videos pequeños que pueden presentar la historia de una forma muy fuerte y muy potente. Y entonces, no quiero decir que es la única forma de trabajar con historias, pero es una forma de juntar lo personal con las posibilidades comunicativas de lo visual y a través de la persona contar su propia experiencia. Qué interesante, ¿no? Fíjate que nos parece muy importante este uso de la historia, ¿no? Porque finalmente sabemos que narrar nos ayuda a sanar. ¿Cómo se combinan en este trabajo, en esta metodología, las formas personales y las colectivas para generar esa historia? Sí, es una buena pregunta y bueno, hay varias maneras. Primero, las historias que estamos elaborando no se hacen una persona sola, se hace a través de un proceso colectivo. Entonces, a pesar de que las experiencias comunican las experiencias personales, usamos una dinámica de grupo para apoyar el desarrollo de la historia. Y es muy importante porque a través de ese proceso colectivo alcanzamos más profundidad en las historias, más apoyo y más reconocimiento de uno a otro. Entonces, el elemento de grupo es muy importante para contar la historia personal. Pero también se puede, en un próximo paso, ver cómo construir historias colectivas, que en este caso sería ver qué salen a través de las historias personales y cuáles son los temas importantes y cómo se puede conectar esos temas para después construir una historia colectiva. Qué bien. Así podríamos pensar en trabajar con una familia, construyendo su historia colectiva, ¿no? Sí, una familia o entonces tal vez también redes de familias con otra gente que quiere apoyar. Entonces tal vez el otro aspecto que hasta ahora no hemos trabajado mucho con Juconi, pero creo que es una posibilidad interesante, es de ver para dónde nos lleva estas historias, para qué las podemos usar, porque como no son historias de terapia, pueden ser hechas para distribución, entonces tienen un poder de comunicación muy fuerte. Esto que acabas de decir nos parece muy interesante. ¿Podríamos abundar un poquito más sobre cómo ves ese proceso que puede continuar luego de trabajar la historia adentro de una familia o con una persona? ¿Cómo eso se puede transmitir a un proceso como más amplio de comunicación social, de comunicación comunitaria? Sí, bueno, yo creo que es un proceso que necesitamos tener mucho cuidado para tener respecto a la ética de cómo se cuenta la historia personal, pero lo que sí se abre a través del proceso de contar esas historias y de usar los medios digitales y visuales para comunicarlas, es la posibilidad realmente de construir como una historia como si fuera algo artesanal, ¿no? Con mucho cuidado, pero
con mucha atención al poder y ese poder de comunicar a los demás para entender mejor las situaciones. Entonces yo creo que una cosa que he notado aquí en la conferencia es que mucha gente que trabaja en el área de contra la violencia ya trabajan con historias mucho en su trabajo, ¿no? Entonces tienen como un conocimiento muy fuerte de las historias, pero tal vez lo que no han desarrollado todavía es la técnica de cómo convertir esas historias en algo que se puede usar para comunicación más con otros públicos. Y yo creo que esa metodología de narraciones digitales realmente puede ayudar mucho en ese sentido, porque podemos usar el poder de la historia para abrir otras puertas de comunicación. Qué interesante. Creo que en lo de la Alianza Global contra la Violencia hacia la Infancia, ese es un tema que nos puede ayudar mucho a seguir pensando. Joana, y a partir ya de tus experiencias personales trabajando esta metodología, ¿nos puedes contar un poco más qué te ha aportado, cómo lo has vivido al estar trabajando en diferentes contextos, tengo entendido? Sí, pues en los últimos 15 años he trabajado en muchos países. Y bueno, nunca paré para contar, pero me parece que son ya más de 50 talleres de historias. Son bastante. Y lo que me gusta mucho del trabajo es que siempre son diferentes, porque cada grupo y cada historia y cada persona es muy individual y particular, pero hay algunas cosas que tienen en común. Y para los que viven diariamente con la violencia, yo creo que la historia y el proceso de contar su historia en esa metodología es algo que ayuda a enfrentar no solo las consecuencias de la violencia, pero también las causas. Porque esta transición entre contar la experiencia personal y reconocer lo que pasa en la vida de los demás ayuda a identificar las cosas muy básicas que son las cosas que permiten la violencia a pasar. Entonces yo creo que da un otro tipo de apoyo para quien quiere realmente enfrentar la violencia. Primero, en tomar más control sobre cuál es mi historia y cómo la voy a contar. Nadie la va a contar por mí, pero también cómo veo a la situación de la violencia en relación no solo a mi vida, pero también en la vida de los otros. Entonces yo lo he visto como un proceso muy importante para quien realmente está buscando el apoyo y la fortaleza para enfrentar la violencia. Qué bien, Joana. Creo que sería un gran aporte que siguiéramos pensando en estos temas en México, ahora que estamos siendo un país pionero buscando erradicar la violencia contra la infancia, pues podríamos aplicar muchos de estos entendimientos y procedimientos para lograrlo. Te agradecemos muchísimo que estés con nosotros aquí en Juconi, aquí en este congreso, y te esperamos próximamente porque vamos a seguir teniendo congresos. Entonces, muchas gracias. Sí, yo que agradezco. Muchas gracias.